Es posible nombrarle un representante especial a un menor en el juicio de amparo en términos del artículo 8 de la Ley de Amparo cuando éste comparezca en calidad de tercero interesado. Normatividad del interés superior del menor. En primer término, debe señalarse que el interés superior del menor se encuentra constitucionalizado, es decir, recogido en la Carta Magna en virtud de la Reforma Constitucional de 12 de octubre de 2011. Ello se consagra en los términos siguientes. Artículo 4. En todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Asimismo, los artículos 3, numeral 1, 4 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño disponen lo siguiente. Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Artículo 4. Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. Artículo 12. 1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Además de lo anterior, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reitera dicho principio en su artículo 18. Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio. Por su parte, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido desde la acción de inconstitucionalidad 11/2005, que el interés superior de la infancia implica que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado debe buscar el beneficio directo del infante, por lo que cualquier análisis de una disposición respecto de menores de edad implica que sea prioritario reconocer dichos principios. Aunado a lo anterior, el Pleno del Alto Tribunal consideró en el expediente varios 1396, 2011, 14, siguiendo a la Corte Interamericana, que la obligación del Estado de proteger el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones, los siguientes compromisos. Y, suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades. Y, asegurar, especialmente en los casos en que hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, que su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado. Y procurar que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, su revictimización o un impacto traumático. En ese sentido, resulta claro que el Estado debe tutelar el interés superior del menor en cualquier procedimiento, lo que por supuesto implica también que dicho mandato cobra aplicación tratándose del juicio de amparo.
Lo anterior, porque la resolución y tesis anteriormente señalada establece que debe de adaptarse cualquier procedimiento a sus necesidades particulares, garantizando su asistencia letrada. Es decir, sin importar en qué calidad se dé la intervención de un menor en un procedimiento, el Estado debe asegurar que dicha intervención se realice con una asistencia adecuada, velando siempre por su interés y protección. Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 8/2014, se determinó que cuando los juzgadores analicen la constitucionalidad de normas o aplicarlas, deben realizar un escrutinio estricto de su necesidad y proporcionalidad si éstas inciden sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, de modo que permita vislumbrar los grados de afectación a sus intereses y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento. En ese sentido, resulta claro que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte ya ha establecido que toda medida puede y debe armonizarse en su interpretación jurisdiccional para que proteja el interés superior del menor en todo momento. Interpretación que resulta naturalmente también aplicable a la Ley de Amparo en cualquiera de sus artículos, si impactan los derechos de los menores. De la anterior exposición jurisprudencial podemos delimitar tres importantes premisas. 1. El interés superior del menor es un principio constitucional y convencional subjetivo, cuya aplicación en su faceta jurisdiccional, únicamente, precisa de que un menor se encuentre en un proceso directa o indirectamente para que se actualice la obligación del juzgador de tutelar sus derechos con un rigor especial. 2. En todo proceso judicial, un juzgador debe procurar que el menor tenga una asistencia letrada debida. 3. Cuando un juzgador se encuentre aplicando normas que incidan en el bienestar del menor o en algunos de sus derechos, debe realizar un análisis estricto de las mismas para armonizarlas e interpretarlas de tal modo que dicha norma resulte útil y eficiente en la tutela del interés superior del menor, cuya protección siempre debe de prevalecer. En ese sentido, la función judicial, basada en la contienda contradictoria por naturaleza, cambia cuando los derechos en conflicto directa o indirectamente involucren a un menor. En este tipo de casos, el juez se aparta de su naturaleza de observador de la contienda procesal para convertirse en tutelar de un principio superior en favor del menor al grado en que puede y debe recabar y desahogar pruebas o practicar las diligencias que considere oportunas para conocer la verdad respecto de los derechos controvertidos, velando por el interés de los menores. Inclusive, los clásicos planteamientos procesales y la inmutabilidad y rigidez ordinariamente atribuidas a la cosa juzgada, ceden en casos concretos frente al interés superior del menor. Ello es un mandato judicial que proviene desde la propia Constitución Federal y los tratados internacionales, por lo que tiene una importancia mayúscula. De tal suerte, el interés superior del menor es un verdadero elemento interpretativo fundamental en el ámbito jurisdiccional y ello conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas, el efecto sobre él en un cambio, su edad, sexo y personalidad, los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. Además de lo anterior, la primera sala ha hecho alusión a la importancia del juzgador en aquellos juicios de amparo en que intervengan menores a efectos de que no se utilice la representación procesal del menor para introducir temas ajenos a su superior interés. No ha sido la única ocasión en que la primera sala analizó cuestiones de representación en el juicio de amparo a la luz del interés superior del menor. En virtud de la protección del interés superior del menor, la primera sala ha determinado que no debe sobreseerse el juicio de amparo promovido por quien ejerció la patria potestad del menor durante el juicio de origen, si éste adquirió la mayoría de edad, sin ordenar notificación personal al interesado para que éste decida si ratifica la promoción en el plazo de 3 días. Por su parte, la segunda sala ha establecido que cuando se tome una decisión que afecte en lo individual o colectivo a los menores, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser y un derecho sustantivo y un principio jurídico interpretativo fundamental.
y una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observen todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño, lo que significa que, en cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá, lo cual incluye no solo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Implicaciones sustantivas y procesales del interés superior del menor. Habiendo establecido lo anterior, resulta claro que el interés superior del menor es un principio que, en procesos de cualquier naturaleza, implica dos vertientes. En primer término, una vertiente sustantiva y, en segundo término, una vertiente procesal. En la inteligencia que no se inadvierte que este principio tiene una diversa vertiente, a saber, como principio interpretativo jurídico fundamental, aspecto que no se tocará en la presente sentencia en tanto no forma parte de su materia de análisis. De tal suerte, la vertiente sustantiva implica que el juzgador se encuentra obligado a la tutela sustancial de sus derechos y debe privilegiar la defensa de los mismos en la resolución de fondos de los asuntos. Por otro lado, la vertiente procesal implica que el interés superior del niño es un derecho procesal que obliga a cualquier ente del Estado a introducir disposiciones en el proceso de adopción de medidas para garantizar que se tenga en consideración o se efectivice el interés superior del niño. Por tanto, el juzgador se encuentra obligado a interpretar las normas procesales de tal suerte que permitan que los intereses del menor encuentren una defensa efectiva dentro del proceso y que éste sea escuchado teniendo una defensa letrada efectiva. En ese sentido, la defensa del menor bajo la vertiente procesal del interés superior implica que la defensa debe ser real y material y no solo formal, tutelando que la representación legal ejercida sobre el menor sea adecuada y garantista. Lo que de suyo implica que, en cualquier proceso judicial, el juzgador debe vigilar que quien represente al menor verdaderamente proteja los intereses de éste y no los suyos propios o los de otros. Lo anterior nos permite establecer que cuando el juzgador deba interpretar una norma sea en su vertiente sustantiva o procesal, pero que la misma impacte en los derechos de un menor, debe verificar que su interpretación permita la tutela de éste, cuya protección siempre debe prevalecer dada su condición de vulnerabilidad. Contenido del artículo 8 de la Ley de Amparo. En la actualidad, el artículo 8 de la Ley de la materia textualmente sostiene. Artículo 8. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido 14 años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. Ahora bien, debe recordarse que el artículo 4 constitucional establece el deber de tutelar el interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones estatales, incluyendo, por supuesto, los procesos jurisdiccionales en que estos participen. Además de lo anterior, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 4 dispone que los estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos por la Convención. Aunado a ello, el artículo 9, numeral 2, del mismo tratado establece que en procedimientos de separación del menor, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. Aunado a lo anterior, el artículo 12 de la Convención in commento dispone que los Estados parte deberán garantizar al niño el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño. Para tal fin, se le dará la oportunidad en todo procedimiento administrativo o judicial, la oportunidad de ser escuchado directamente o por medio de un representante. Esta representación debe ser material y no formal, es decir, debe privilegiarse el que verdaderamente el menor tenga una defensa de sus derechos e intereses y no solo que formalmente parezca tenerla por una representación carente de vínculo directo con tales intereses.
De igual forma, el Comité de los Derechos del Niño interpretó en su Observación General No. 12, 2009, el citado artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 12 de la citada convención establece el derecho del niño de ser escuchado directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado. Sobre ello, el Comité de los Derechos del Niño interpretó en dicha resolución que 35. Una vez el niño haya decidido ser escuchado, deberá decidir cómo se lo escuchará, directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado. El comité recomienda que, siempre que sea posible, se brinde al niño la oportunidad de ser escuchado directamente en todo procedimiento. 36. El representante puede ser uno de los progenitores o ambos, un abogado u otra persona, por ejemplo, un trabajador social. Sin embargo, hay que recalcar que en muchos casos, civiles, penales o administrativos, hay riesgo de conflicto de intereses entre el niño y su representante más obvio progenitor, es. Si el acto de escuchar al niño se realiza a través de un representante, es de suma importancia que el representante transmita correctamente las opiniones del niño al responsable de adoptar decisiones. El método elegido deberá ser determinado por el niño, o la autoridad competente en caso necesario, conforme a su situación particular. Los representantes deberán conocer y comprender suficientemente los distintos aspectos del proceso de adopción de decisiones y tener experiencia en el trabajo con niños. 37. El representante deberá ser consciente de que representa, exclusivamente, los intereses del niño y no los intereses de otras personas progenitor, instituciones u órganos, por ejemplo, internado, administración o sociedad. Deberán elaborarse códigos de conducta destinados a los representantes que sean designados para representar las opiniones del niño. Por todos los argumentos dados con anterioridad, el artículo 8 de la Ley de Amparo no puede considerarse como una norma rígida que no admita modulación en ningún caso en que se encuentren presentes los menores. Una lectura contraria podría devenir en una visión limitativa del juicio de amparo que impediría que los menores tuvieran una intervención adecuada en el procedimiento si no fuera exclusivamente en calidad de quejosos. Así, dado que la ley de amparo es una norma procesal que deviene en el procedimiento jurisdiccional principal de tutela de derechos, entre los cuales pueden encontrarse los derechos de menores, es evidente que los juzgadores cuentan con la capacidad de armonizar sus disposiciones para que éstas resulten una herramienta útil para tutelar y efectivizar el interés superior del menor. Es decir, existe una obligación de interpretar dicha norma bajo la vertiente procesal del interés superior del menor para buscar la adecuada defensa de sus intereses y, por tanto, flexibilizar su interpretación, de tal forma que cumpla con su objetivo, a saber, que en un juicio de amparo estén adecuadamente representados los derechos de los menores de edad, al margen del carácter que ostenten dentro del juicio de amparo, pues el interés superior del niño obliga a todo juzgador, como ente del Estado, a interpretar las disposiciones en el proceso de tal manera que con las mismas se adopten medidas que garanticen y efectivicen el interés superior del niño. Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, esa capacidad no puede entenderse ilimitada e irrestricta, sino que se actualiza, precisamente, cuando el juzgador considere que existe una posibilidad fundada de que la normativa procesal resulte un mecanismo abiertamente inadecuado para la tutela del interés superior del menor. En el caso concreto del artículo 8 de la Ley de Amparo, ello implicaría que el juzgador debe realizar un análisis pormenorizado del caso concreto para determinar si es absolutamente necesario nombrar a un representante especial para el menor tercero interesado, a efecto de que sus derechos puedan encontrar una tutela adecuada y que dichos intereses no se vean supeditados al de sus legítimos representantes si estos entran en abierto conflicto con los del menor. Con motivo de ello, se concluye que el artículo 8 de la Ley de Amparo no tiene una aplicación exclusiva a los casos en que el menor comparezca al juicio de amparo en calidad de quejoso, pues tal numeral debe interpretarse conforme a la vertiente procesal antes expuesta y en armonía con las citadas disposiciones constitucionales, convencionales y legales, que en síntesis disponen la necesidad de respetar y garantizar los derechos procesales del menor, así como la obligación de los jueces de que ello sea efectivizado.
Pues bien, tomando en cuenta las obligaciones constitucional y convencional de tutelar el interés superior del menor, la disposición prevista en el artículo 8 de la Ley de Amparo debe aplicarse, extensivamente, a los supuestos en los cuales el menor comparece en calidad de tercero interesado al juicio de amparo, por lo que, cuando su legítimo representante se halla ausente, se ignore quién sea, esté impedido, se niegue a representarlo, o bien, haya conflicto de intereses entre sus legítimos representantes, o motivos que justifiquen la designación de persona diversa, el órgano jurisdiccional, en aras de defender y tutelar sus intereses, deberá nombrarle un representante especial para que intervenga en el juicio. Es importante hacer la precisión de que el juzgador debe poner especial atención y cuidado en los supuestos que designe un representante especial al menor de edad, con motivo del conflicto existente entre los intereses de los padres y el interés superior del menor. En esos supuestos, el órgano jurisdiccional deberá verificar que existe verdaderamente un riesgo real de que la comparecencia del menor a través de su legítimo representante pudiera devenir en que éste emplee dicha representación procesal para realizar actuaciones potencialmente contrarias al interés superior del menor, o bien, que sea patente que sus intereses son contrarios a los del propio menor. Por tanto, solo ante un conflicto de intereses perceptible que derive en la necesidad de disociar al menor de su representación procesal natural en el juicio de amparo, debe potencialmente designarse a un representante especial, por lo que el juzgador de amparo así deberá justificarlo en la resolución respectiva. Jurisprudencia. Representante especial del menor en el juicio de amparo. Condiciones para su nombramiento cuando éste comparece con el carácter de tercero interesado y no de quejoso, interpretación del artículo 8o de la Ley de Amparo. El precepto citado establece la posibilidad de que el menor de edad pida amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante, nombrándole para ello un representante especial en los casos en que por conflictos de intereses sea necesario. Ahora bien, tomando en cuenta las obligaciones constitucional y convencional de tutelar el interés superior del menor, la disposición prevista en el artículo 8o de la Ley de Amparo debe aplicarse extensivamente a los supuestos en los cuales el menor comparece en calidad de tercero interesado al juicio de amparo, por lo que, cuando su legítimo representante se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido, se niegue a representarlo, o bien, haya conflicto de intereses entre sus legítimos representantes, o motivos que justifiquen la designación de persona diversa, el órgano jurisdiccional, en aras de defender y tutelar sus intereses, deberá nombrarle un representante especial para que intervenga en el juicio.